Entonces, primero lo que tenemos que saber es qué es el punto de equilibrio y para qué nos sirve. Esta, esta materia viene derivada también de los costos de una empresa. Entonces, básicamente nos sirve para saber cuáles son los costos fijos que tenemos, cuáles son los fijos de los costos variables y por lo tanto, cuánto necesita vender la empresa para poder no tener una pérdida ni tener una ganancia. Entonces, básicamente, el punto de equilibrio es un punto de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos y por lo tanto, el punto de actividad donde no existe ni ganancia ni pérdida. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello, pero tenemos que saber que las empresas básicamente existen con fines lucrativos. Obviamente hay algunas que no lo son, que no tienen fines lucrativos, pero en su mayoría las empresas tienen fines lucrativos, entonces no buscamos perder, de tal forma que si vamos a perder, mejor cerramos el negocio y el punto de equilibrio nos dice qué cantidad de productos tenemos que vender para poder subsistir sin tener la ganancia ni sin tener pérdida. Un ejemplo, si el punto de equilibrio fuera 50 unidades, quiere decir que a partir de la unidad 51 yo empiezo a generar ganancia, pero si tengo 49 unidades vendidas, ya tengo una pérdida porque la otra unidad la tengo que pagar de mi bolsa. Entonces, conocer el punto de equilibrio de una empresa nos va a permitir conocer el nivel de volumen de ventas, en donde los ingresos van a ser iguales a los costos y, por ejemplo, podemos saber cuánto es lo que se tiene que vender para cubrir los costos o para empezar a generar una utilidad, que era lo que comentábamos ahorita. Existe una representación del punto de equilibrio, que es el diagrama del punto de equilibrio, vaya la aclaración, ¿no? Pero así es. Entonces, tiene dos ejes. En el eje vertical tiene el precio y en el eje horizontal tiene las unidades. Entonces, aquí podemos ver que existen costos fijos, que existen ingresos y existen costos totales. La diferencia que está como eh, en este ángulo de costos fijos y costos totales, considera costos variables. Entonces, tenemos que saber que hay costos fijos, por ejemplo, la renta, que no depende de cuánto produzco. Yo tengo que pagar, voy a poner un ejemplo numérico, 10,000 pesos de renta por el local y los tengo que pagar cada mes. A la persona que me renta el local no le interesa saber si 4 días no pude abrir porque me enfermé, si otros 4 días tuve un viaje y tampoco abrí. Esos gastos son fijos, yo los tengo que pagar si tengo o no ventas. Los costos variables, por su parte, sí tienen que ver con la producción. Por ejemplo, en un costo variable yo podría incurrir si, vamos a poner un ejemplo que yo fabrico chamarras. Entonces, si yo hago 10 chamarras, voy a tener un costo variable por la tela que estoy utilizando. Pero si hago 20 chamarras, este costo va a modificarse porque estoy utilizando más tela, más botones, más hilo, más personal, eh, todo lo que tenga que ver con la producción va a incrementar, mientras que los fijos, no importa si yo en el local o en el taller donde voy a coser mis chamarras hago 10 o 20, yo voy a seguir pagando mis 10,000 pesos de renta, incluso si hago cero chamarras. ¿Cuál es la fórmula del punto de equilibrio? Es una fórmula muy sencillita que nos dice que los costos fijos, bueno, primero vamos a ver qué es cada una de las letritas. Q es igual a punto de equilibrio en cantidades. CF es igual a costo fijo. P es igual a precio de venta unitario y CB es costo variable unitario. Si te fijas o si se fijan todos, aquí todo lo estamos haciendo por unidades. El costo fijo, pues este no tiene que ver con la unidad porque, repito, ese no se mueve incluso si hago 0 o hago 100 chamarras. El precio y el costo variable sí están relacionados a la unidad para poder sacar el cálculo. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo que estoy teniendo un costo fijo de 350, estoy teniendo un costo unitario de 10 y estoy teniendo un precio unitario de 20. Si se fijan, a menos que sea un caso excepcional donde la temporada ya pasó, donde el producto se quedó y lo tengo que vender o otras cosas, el precio siempre va a ser mayor al costo. ¿Por qué? Porque el precio ya incluye la ganancia.
Entonces, el costo es lo que yo, tal vez yo doy la chamarra en 500 pesos, ese sería el precio unitario, pero a mí me costó 300 pesos hacerla, ese sería el costo unitario. Los otros 200 serían la ganancia que yo quiero tener. Entonces, viendo la fórmula, voy a regresar a la diapositiva, nos dice que es costo fijo entre el precio menos costo variable. Aquí yo les aconsejo hacer primero la parte de abajo, que es al precio le quito el costo, entonces el precio es de 20, el costo es de 10, si a 20 le quito 10, me quedan 10 y el costo fijo es 350, entonces 350 entre 10 me va a dar 35. Este sería el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que vender 35, me dice que estoy perdiendo la conexión, ¿me sigues escuchando? Sí, sí se escucha más Ah, ya. muy bien, gracias. Entonces, quiere decir que yo tengo que vender mínimo 35 unidades. Acá vemos otra vez el gráfico, de este lado están las unidades y del otro, en el horizonte están las unidades y en el vértice está el precio. Entonces, yo tengo que vender 35 unidades, aquí está marcado, y el precio tiene que ser el punto de equilibrio está arriba vamos a ver dónde choca. Ujú. Tiene que superar primero el costo fijo que es de 350 y tiene que considerar los gastos variables que están arriba. Entonces, el precio unitario es vamos a ver nuevamente, 400 de costo. Ah, bueno, es que este gráfico está considerando los fijos más el costo unitario de cada uno de ellos. Entonces, si son 35 unidades, tendríamos que poner, cálculo, 35 por 20 me da 700. Aquí lo muestro. Este sería el cálculo que tengo que hacer. ¿Por qué por 20? Porque ese es el precio de venta y 35 es el número de unidades. Entonces, si yo multiplico el número de unidades, que son 35, por los 20 pesos en los que yo lo voy a vender, me va a dar el punto de equilibrio. Es decir, tengo que venderlo en 700 pesos cada producto para yo poder tener cubiertos los costos fijos y los costos variables, es decir, los costos totales. A partir de la unidad 36, yo voy a obtener ganancia. También eso es importante, tenemos que considerar el precio. Si yo bajara mi precio y lo diera pues más barato, vamos a decir, en lugar de 700 y lo diera en 650, yo estaría teniendo una pérdida porque no estaría cubriendo mis costos fijos ni mis costos variables. No sé si hasta aquí me expliqué. Sí, Muy bien. Entonces, este es el ejemplo uno de cómo determinar el punto de equilibrio, tanto, bueno, primero en cantidad, que serían 35, y cuál sería el precio de venta conjunto de las 35 unidades, que únicamente resulta de multiplicar el número de unidades por el precio unitario. Tenemos el ejemplo 2. Aquí estamos haciendo aquí al revés, en lugar de determinar el número de unidades, aquí nos las da. Nos dice que primero vendemos 100 unidades y la venta es por 6,000 pesos, pero los costos son de 42,000 pesos. Entonces, si le quitamos a las ventas, que es un ingreso, a 6,000 le restamos 42,000, que es un gasto, nos va a quedar 36,000 negativo. ¿Qué quiere decir? Que si yo vendo 100 unidades, estoy perdiendo. Después, si vendo, vamos a hacer primero para saber cuánto costaba cada unidad. Son 6,000, 1, 2, 3, entre 100 y me dice que la unidad cuesta 60 pesos. Entonces, si yo vendo 100 unidades en 60 pesos, estoy teniendo un ingreso de 6,000, pero también tengo unos costos de 42,000. Si se fijan, aquí los costos van en aumento porque ya está considerando los costos fijos y los costos variables. Si después yo tengo 200 unidades por 60 pesos, tengo 12,000, pero los costos siguieron en aumento. Entonces, tengo otra vez una pérdida de 32,000. Y así nos vamos a ir hasta que llegamos al punto de equilibrio. Aquí vamos a ver claramente dónde está el punto de equilibrio. ¿Por qué?
porque si la teoría nos dice que es un punto en el que no tenemos ni ganancias ni pérdidas, tenemos que saber que el punto de equilibrio sería cero. Entonces, nuestro punto de equilibrio es de 1000. ¿Cómo lo interpretamos? Yo tengo que vender 1000 unidades a 60 pesos cada una para obtener 60,000 pesos de ingresos e igualarlo con los 60,000 pesos de costo. En este momento yo estaría teniendo 0 pesos en utilidades, pero eso significa que tampoco tengo pérdida. Los números de arriba están rojos, entonces hay pérdida, y los números de abajo están este, en positivo. ¿Qué quiere decir? Si vemos aquí, cuando ya vendimos 1100 unidades, ya tenemos ganancia. Y si tenemos 1200 unidades, ya tenemos una ganancia mayor. Cuando llegamos a 1500 unidades, que es la cantidad máxima que nos muestra el ejercicio, tenemos una ganancia de 20,000. Y a medida que vayamos aumentando el número de unidades vendidas, vamos a obtener mayor ganancia. Entonces, básicamente, para eso nos sirve el punto de equilibrio. Aquí, por ejemplo, lo están representando con... Bueno, aquí lo están poniendo con cantidades pequeñas para no poner las cantidades más elevadas, pero el punto es este. Si se fijan, el gráfico sigue teniendo esta vista hacia el horizonte que nos indica que tenemos que atravesar. Aquí en el punto amarillito podemos ver que en 350 el punto no se mueve porque está totalmente plano. porque son los costes fijos. Porque son los costos fijos. Y la diferencia, donde está el punto gris, empieza a abrirse porque son variables. Y aquí se puede ver claramente que en medida de que vamos aumentando la producción, va a ir abriéndose. ¿Por qué? Porque los costos variables se van a ir incrementando. Y es por eso que es tan importante determinar el punto de equilibrio. Si no tuviéramos esta herramienta del punto de equilibrio, no sabríamos cuánto tenemos que vender para mínimo no tener pérdidas. Ya de repente, cuando la empresa va mal, no se busca tener ganancias, sino no tener pérdidas. A veces las empresas pasan por periodos de inestabilidad o de crisis, y hay pues empresas que tienen muchos años que los dueños dicen: yo lo único que quiero es que salga para pagar la renta, pagarle a mis empleados